Qué pena, Andrés, se le cortó. Como les decía, doctores, bienvenidos y bien pueda, doctora Laura. O no sé quién va a empezar. Buenas noches, ¿me escuchan todos bien? Sí, Mari. Listo, como les dijeron, vamos a hablar el día de hoy de infección del sitio operatorio. La doctora Natalia no nos va a poder acompañar en la exposición, pero ella trabajó en la presentación con nosotros y queremos agradecerle a nuestro asesor, que fue el doctor Juan Pablo Tobón, presidente de cuarto año de cirugía general, que sin él no hubiera sido posible el desarrollo de esta charla. Bueno, para iniciar queremos mostrarles un caso clínico. El caso es de una paciente femenina de 38 años. Ella no tiene antecedentes de importancia y fue cometida una colicistectomía laparoscópica por una colilitiasis sintomática. Ella empezó evolucionando bien, no tenía fiebre, estaba tolerando bien la dieta, pero al cuarto día postoperatorio inicia con una fiebre de 38.3 grados, malestar general y el dolor estaba localizado en uno de los puertos quirúrgicos, específicamente el umbilical. Sentía como una masa en esa ubicación y refería que no salía nada de líquido. Sabemos que esta es una charla de ISO y van a decir que ese es el diagnóstico más probable, pero queremos recibir su participación y saber qué otros diagnósticos se podría sospechar en esta paciente. Pueden escribirlo por el chat, alzar la mano y el micrófono. Queremos oír como sus opiniones. ¿Qué más podría ser? Alguien que se anime a participar, que nos cuente qué descartaría, qué síntomas les llaman la atención. Nadie, no piensan en El nada. inicio de la fiebre, el dolor localizado, además de la sensación de masa. ¿Quién tiene alguna idea? ¿O solo pensarían en infección? Doctores también pueden participar por el chat si lo desean. Bueno, les vamos a dar como algunas ideas que nosotros pensamos en esta paciente. Por ejemplo, esa sensación de masa, que puede haber pasado durante la cirugía, que no sea una ISO, que puede haber causado esa sensación de masa en la paciente. La presencia de un hematoma en el sitio quirúrgico, la presencia de un seroma, una colección pues dentro de esa herida que no sea infecciosa. También que se puede pensar en un inicio de una fiebre postquirúrgica en una paciente pues con una colecistectomía, que haya una coledocolitiasis, que haya una lesión de la vía biliar y por eso esté doliendo esa zona, que haya una evisceración temprana y por eso la sensación de masa, o incluso pues que haya una isquemia en la zona del ombligo que cause el dolor localizado. Entonces, la idea es que cuando tengamos un paciente postoperatorio con fiebre, con ese tipo de síntomas, no solo pensemos que puede ser una infección y empecemos a mirar qué más puede estar causando esa fiebre, qué más puede estar causando el dolor. No todo lo que parece una infección del sitio operatorio va a serlo. Y eso es como lo que queremos desarrollar durante esta charla. Para iniciar esta introducción, queremos contarles la definición de IAS, que son infecciones asociadas a la atención en salud. Estas son aquellas que se adquieren durante la estancia hospitalaria u otros entornos de la atención médica. La infección del sitio quirúrgico o sitio operatorio es la primera causa de IAS, la más común. Y esto nos llama mucho la atención porque es una entidad prevenible. E incluso dentro de los hospitales, la mayoría de protocolos que se tienen son para prevenir este tipo de efectos adversos como lo son las infecciones. Entonces, siendo una entidad que nos esforzamos tanto en prevenir, sigue siendo la primera causa de infección asociada a la atención en salud. En cuanto a la epidemiología, tenemos que las ISO están relacionadas con una mayor morbilidad, mortalidad, prolonga las estancias hospitalarias, que equivale a mayor costos en salud. Las secuelas de este tipo de infecciones incluyen nuevas revisiones quirúrgicas, que sabemos que todo tiempo quirúrgico adicional conlleva sus riesgos y pues
involucra más recuperación para el paciente. Tratamientos prolongados con antibióticos pueden aumentar la probabilidad de desarrollar resistencia e incluso pueden llevar a una mala calidad de vida por posibles discapacidades secundarias que pueden llevar hasta pérdida del trabajo o disminución de la funcionalidad basal del paciente. Bueno, en cuanto a la prevalencia de esta enfermedad, tenemos que en países de altos ingresos está entre el 1 y 5%, en países de bajos ingresos está del 11%. En Colombia se dice que 0,5 de cada 100 procedimientos médico-quirúrgicos van a desarrollar una ISO. Estos representan hasta el 20% de todas las infecciones asociadas a la atención en salud en el mundo. Y es importante entender que la incidencia de las ISO es un marcador de calidad de la institución. Entre más ISO se desarrolla en una institución, habla pues de esos esfuerzos que se están haciendo por prevenirlo y de qué tan eficientes están siendo. En cuanto a la definición como tal de ISO, es una infección que ocurre en los primeros 30 días posterior a la realización de un procedimiento quirúrgico o 90 días si se implantó un material protésico. Es importante saber que rara vez ocurre durante las 48 horas después de la cirugía una ISO, y si hay fiebre durante ese periodo de tiempo, se suele deber a causas no infecciosas o desconocidas. Si ocurre una ISO durante las primeras 48 horas, es muy probable que sea por Streptococcus o especies de Clostridium. Pero después de las primeras 48 horas postoperatorias, las ISO son la causa más común de fiebre. Entonces, siempre se deben tener en cuenta pues, como diagnóstico diferencial en estos pacientes. Tenemos diferentes tipos de ISO, como la superficial, que es la que afecta piel o tejido subcutáneo, el músculo, la fascia sería la infección profunda, y la infección de órgano espacio sería aquella que ingresa a alguna cavidad. Ahora vamos a hablar de la clasificación de las diferentes heridas. Las clasificamos como limpias, limpias contaminadas, contaminadas y sucias. La primera, que es la limpia, es una herida que no ingresa a un espacio colonizado, que vamos a hablar que los espacios colonizados son tracto respiratorio, tracto gastrointestinal, tracto genitourinario. Y el riesgo de infección en estas es del 1 al 5%. ¿Cuál van a ser los patógenos que en caso de que sí se infecte van a estar involucrados? Los del microbioma cutáneo. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que mantengamos la técnica séptica, que todo se haga de manera correcta, pues se atravesó la piel y los patógenos que pueden ingresar a la herida son aquellos que hacen parte naturalmente de esta. Ejemplos de estas, una tiroidectomía, una herniorrafia umbilical o inguinal, que realmente no ingresan a cavidad, pero sí hacen pues su ruptura de la barrera cutánea. Ahora la herida limpia contaminada. Es cuando hay un ingreso controlado, pero sin contaminación. No hay contaminación por materia fecal, ni hay contaminación por pus. Y en estas heridas no debe haber, qué pena, ahí hay un error, no debe haber inflamación. Se ingresa al espacio colonizado que les dije anteriormente cuáles eran, y el riesgo de infección es un poco mayor, del 3 al 11%. Nuevamente, la flora va a corresponder al espacio que se ingresó. Es decir, si se realizó un procedimiento en tracto gastrointestinal, la flora probablemente de la infección sean los patógenos que normalmente encontramos dentro del tracto gastrointestinal. En esto tenemos varios ejemplos. Una apendicectomía de intervalo, que es cuando pues no se decidió operar en la fase inflamatoria, se le dio ese tratamiento y luego se opera cuando no hay inflamación. Entonces esta es una herida que no hay inflamación, pero se realizó ese procedimiento ingresando controladamente a una cavidad. Otra es una apendicectomía por fallo diagnóstico, que se creyó que era apendicitis, pero no la era. O una colecistectomía por colelitiasis, que no tenía colecistitis. Dentro de las heridas contaminadas, tenemos que son procedimientos donde hubo ruptura de la técnica séptica que causaron una contaminación cruzada, o procedimientos que tienen inflamación aguda de los tejidos. Acá no debe haber contaminación macroscópica, es decir, no debemos ver pus o materia fecal, ni necrosis, ni nada por el estilo, solamente se debe ver la inflamación del tejido, más no de forma macroscópica el contaminante. El riesgo de infección en esta es del 10 al 17%, y pues la infección sería polimicrobiana porque como hubo ruptura de la técnica séptica o contaminación por estos materiales, pues no se puede describir muy bien cuál sería el patógeno involucrado o pueden ser varios. Ejemplos, una apendicitis fibrinopurulenta, una colecistectomía cuando sí hay colecistitis o un traumatismo penetrante que sea menor a 4 horas, es decir, agudo. Por último, tenemos las heridas sucias. Estas las clasificamos como heridas traumáticas mayores a 6 horas
Contaminación macroscópica, como les dije anteriormente, puede ser necrosis, pus, materia fecal o incluso materia orgánica o material del alrededor, pues del entorno del paciente, como lo puede ser un paciente que se hizo una herida y le ingresó tierra, le ingresó arena, le ingresó gravilla de la calle. Todo esto sería contaminación macroscópica también. El riesgo de infección es mayor al 27%, es un riesgo de infección alto. Y los microorganismos pueden ser de cualquier tipo, pues por lo que dijimos que es con contaminación, pero lo importante es que en esta infección los microorganismos estaban presentes en el campo operatorio antes del procedimiento. Es decir, no salieron directamente del procedimiento, no ingresaron a la cavidad durante el procedimiento, sino antes. En cuanto a la fisiopatología, es importante saber qué pasa durante una incisión quirúrgica. Está activa la respuesta inflamatoria innata, hay liberación de mediadores, se reclutan neutrófilos y macrófagos para que intenten limpiar todo eso de microorganismos y detritos, y esto permite que inicie la cicatrización normal. ¿Cuándo aparece la ISO? Cuando hay un desequilibrio entre tres determinantes: los microorganismos, el huésped o la herida. ¿Cuándo los microorganismos? Pues uno intenta que en una cirugía haya esterilidad absoluta, pero esta meta es casi utópica. Entonces lo más importante no es solo si hay o no algún microorganismo, sino la carga bacteriana, pues o la carga del inóculo. Contra el huésped es importante medir el estado funcional del paciente, en especial su respuesta inmunológica, para pues, poder activar esta defensa local y sistémica. Los pacientes que tienen comorbilidades e inmunosupresión tienen una menor capacidad de defensa y esto les aumenta el riesgo de eso. Y en la herida, el estado final de la herida después del procedimiento quirúrgico, es decir, quedó con isquemia, quedó con tensión, hubo presencia de seromas o hematomas, cuerpos extraños. Todo esto son factores que van a alterar la cicatrización y facilitan la colonización bacteriana. Ahora vamos a hablar un poquito de la fisiopatología, ya de la cicatrización como tal. Esta es una clasificación, por decirlo así, en fases que encontramos, pero hay muchas descritas que tienen diferentes tiempos. Se inicia con una fase inflamatoria, que es mediada por la respuesta inmune innata, y esta es como una resistencia inicial a la invasión del inóculo. Luego, a las 24 horas aproximadamente, inicia la epitelización, que es un cierre superficial de la herida que actúa como barrera contra el medio externo y evita pues, la entrada de nuevos microorganismos. Al cuarto día aproximadamente inicia una proliferación, donde es que se hace la síntesis de colágeno para intentar cerrar la herida y tiene su pico alrededor del día 7. Y la maduración o contracción, que es cuando ese colágeno que se sintetizó se organiza y fortalece el tejido para ya cerrar. ¿Cómo se puede alterar la fisiopatología de la cicatrización en la ISO? Cuando hay una respuesta inflamatoria exagerada, cuando hay contaminación bacteriana con bacterias que produzcan exotoxinas o enzimas como son las colagenasas, cuando hay seromas, hematomas, cuerpos extraños que favorecen la formación de abscesos que perpetúan la inflamación, o cuando las infecciones son cavitarias, con fístulas o dehiscencias, porque mantienen la contaminación dentro de la herida y no permiten que cicatrice tan rápido. Hablando un poco de los principales gérmenes que se van a involucrar en la CISO, tenemos que el germen, como dije anteriormente, suele reflejar la flora del sitio que se operó. Por ejemplo, la piel en cirugías limpias o se ingresó a una cavidad, depende de la flora de esa cavidad. En la piel principalmente, pues ahí encuentran la lista, pero vamos a tener gram positivos. Destacan mucho los estafilococo coagulasa negativos y el aureus. Dentro del tracto gastrointestinal, principalmente anaerobios y gram negativos. En el genitourinario es importante tener en cuenta que tiene la parte genital y de vías urinarias. En vías urinarias tenemos principalmente anaerobios y gram negativos, pero por la parte genital tenemos que tener en cuenta no solo bacterias, sino levaduras como lo puede ser cándida. Y en el tracto respiratorio principalmente encontramos una mezcla de anaerobios. Esta no es una tabla de la CDC de las infecciones que se reportaron pues, de diferentes hospitales, que nos muestra también cuáles fueron como los más prevalentes. La encabeza en la tabla el estafilococo aureus y el coagulasa negativo, por lo que les dije anteriormente, como la mayoría de procedimientos atraviesan la piel y estos son patógenos naturales de esa superficie, entonces pues son los más frecuentes de que ingresen a la herida. Y siguen los enterococos porque sabemos que la mayoría de procedimientos quirúrgicos que ingresan a una cavidad suelen ser la cavidad abdominal, el tracto gastrointestinal, entonces por eso es que estos están tan involucrados. Y ahora les quería traer un ejemplo como de la vida real, más cercano a nosotros,
que no es un estudio que se realizó en los años 2014 y 2015 en el Hospital General de Medellín, que pues fue que 127 pacientes que fueron sometidos a una cirugía general, se les miró el desarrollo de ISO, cuál era la prevalencia en el tipo de herida, en el procedimiento y en el tipo de ISO como tal, y se llegó a varias conclusiones. Por ejemplo, en el tipo de herida, las contaminadas fueron las que más desarrollaron ISO. Los procedimientos, la apendicectomía mostró una gran prevalencia y el tipo de ISO que más se documentó fue la de órgano-espacio. Y también resaltan que los patógenos más involucrados fueron el Staphylococcus aureus, que concuerda con todo lo que hemos dicho anteriormente, y la E. coli. Ahora vamos a hablar un poco de factores de riesgo. Es importante saber que los factores de riesgo para desarrollar ISO son tanto factores de riesgo del paciente como el procedimiento. Hay incluso muchos más, pero vamos a hablar de estos principales. Del paciente hay modificables y no modificables. En los no modificables tenemos, por ejemplo, la edad del paciente. ¿Por qué la edad avanzada es un factor de riesgo? Porque tienen peor respuesta inmune, tienen peor cicatrización y suelen tener mayor carga de comorbilidades que afecten este proceso. La presencia pues, de radioterapia, el antecedente de radioterapia en el paciente. La radioterapia lo que hace es que lesiona esa microvasculatura, entonces hay menos oxigenación tisular, se altera la reparación del tejido y empeora la cicatrización. Cuando el paciente tiene historia previa de infecciones o colonización por microorganismos, hay una carga bacteriana que está disponible para inocular el sitio quirúrgico. Y es importante saber que cuando hay un aureus o microorganismos multiresistentes, esto es de peor pronóstico. Y en los modificables tenemos enfermedades como comorbilidades como lo son la diabetes o un control glucémico débil. Y esto tiene varios motivos. El primero, no entra la glucosa a las células, tenemos menos ATP en los tejidos, menos energía para el proceso de cicatrización, para construir las proteínas, todo. El segundo, la hiperglucemia perioperatoria va a alterar esa capacidad del organismo para controlar la infección porque inhibe la fagocitosis y disminuye la diapédesis de los polimorfonucleares. Y tercero, porque si pensamos, los microorganismos de qué se alimentan, de glucosa. Si yo tengo una sangre que está alta en azúcar, pues los microorganismos lo ven como un reservorio óptimo para ellos. El alcohol se relaciona con desnutrición, disfunción inmune, altera la cicatrización como tal. El tabaquismo, por la nicotina, también se afecta ese proceso. Él es vasoconstrictor, causa hipoxia tisular y altera la respuesta inmune por esta parte. ¿Qué se le recomienda al paciente con tabaquismo activo? Si es un procedimiento programado, pues o que se puede esperar. Se recomienda dejar de fumar. Algunas fuentes dicen 4 o 6 semanas antes, otras que 30 días, pero como este lapso de tiempo. La obesidad causa peor perfusión en el tejido adiposo, causa mayor tensión de la herida, mayor tiempo operatorio y hay peor penetración tisular de los antibióticos por el tejido adiposo. El estado nutricional que sea malo o que haya hipoalbuminemia es una deficiencia proteica y calórica que va a comprometer la síntesis de colágeno, la inmunidad celular y humoral. En cuanto a la inmunosupresión, esta creo que es un poco obvia, pero nos va a disminuir esa respuesta inmune del huésped pues, para poder contener la inoculación. Infecciones remotas, me va a elevar el riesgo porque incrementa esa carga bacteriana, tanto sistémica como local, y facilita que se contamine el sitio operatorio o de una bacteriemia perioperatoria. Entonces, un paciente que ya tenga una infección antes debe evitarse a toda costa llevarse a cirugía. Y una estancia preoperatoria prolongada o perioperatoria, por decirlo así. Sabemos que el hospital está lleno de microorganismos en toda parte, pues ya sea como nosotros llevando las infecciones como personal de la salud, ya sea en el espacio en el que está el paciente. Entonces, estar en ese ambiente solamente es un factor de riesgo, entonces se debe pues, limitar al máximo, por decirlo así, la estancia perioperatoria. Factores de riesgo directos del procedimiento. Tenemos fallas en la técnica de asepsia, ya sea fallas en el campo estéril, que esté contaminado el instrumental o de la asepsia de la piel. ¿Cómo se debe realizar esa asepsia de la piel rápidamente? Con antisépticos de amplio espectro, como lo son la clorexidina o los yodados, y se debe realizar de adentro hacia afuera para evitar pues esa inoculación bacteriana. Si alguna de estas cosas falla, pues hay aumento del riesgo. El rasurado. Muchos pacientes literalmente les dicen, los vamos a operar, es algo ambulatorio, y dicen, ay, yo tengo que llegar preparado, yo tengo que llegar afeitado, pues para que no me vean
con vello y utilizan cuchilla. ¿Qué pasa? La cuchilla aumenta el riesgo de microlesiones en la piel y hay esa ruptura de la barrera cutánea que nos protege. Entonces hay pues favorecimiento de la inoculación bacteriana. ¿Qué sí se debe hacer? Esperar a llegar al centro de atención y que haya una depilación con un clipper o un depilador eléctrico inmediatamente antes del procedimiento, pues que se realice con la técnica correcta para no aumentar el riesgo. Que haya una técnica quirúrgica deficiente. Por ejemplo, que haya uno, trauma de tejido, que se maneje bruscamente los tejidos, los hace más susceptibles a que se colonicen. Dos, que haya espacio muerto, que no se quiten esos espacios muertos, permite que se acumulen ahí fluidos y sirvan como un medio de cultivo para esas bacterias. Y tres, que se realice pobre hemostasia, por lo mismo anterior. Si hay hematomas, pues hay un cultivo, un medio para el crecimiento bacteriano. La presencia de drenes o cuerpos extraños, literalmente algo que salga del cuerpo y que deje pues una herida abierta, por decirlo así, es un camino para que entren los microorganismos. Son una vía de entrada. Y sabemos la presencia de biofilms en este tipo de material, lo que puede causar pues a nivel de infección. Las transfusiones perioperatorias. Se discute mucho pues el uso de transfusiones perioperatorias, pero lo que hacen es un proceso de inmunomodulación cuando el paciente recibe sangre pues de otra persona y pueden afectar este proceso de cicatrización. Las inyecciones con epinefrina. Esto no está aún muy bien estudiado, pero ¿cómo se asocia ese riesgo? Hay un mecanismo vasoconstrictor que está mediado pues por alfa-adrenérgico y disminuye de forma transitoria esa perfusión microvascular. Entonces esto me disminuye el proceso de cicatrización y no se puede controlar también en el inóculo bacteriano. La clasificación de la herida. Claramente, como dijimos ahora, pues una herida contaminada sucia presenta más riesgo que una herida limpia. Que sea de emergencia el procedimiento. Normalmente, si hay menos tiempo, no se optimiza también el paciente, no hay buena profilaxis, o puede que la haya, pero siempre todo va a ser más acelerado. La preparación adecuada de la piel, del intestino, del ambiente hospitalario, todo pues va a estar un poco más acelerado y puede que no se dé de la forma más óptima. El ambiente del quirófano, esto se trata de controlar mucho con los protocolos y las revisiones que se hacen en los hospitales, pero si llega a haber en el quirófano mala ventilación, tráfico excesivo de personas o esterilización inadecuada, pues aumenta la carga de patógenos en el ambiente. Profilaxis inadecuada. Si no se administra la profilaxis en el tiempo correcto, vamos a ver que con la mayoría de antibióticos es 1 hora antes de la incisión, pero que esto depende completamente de la vida media y de las concentraciones valles del medicamento, no se alcanzan estos niveles bactericidas óptimos en los tejidos cuando entran en contacto con los patógenos. Y el tiempo quirúrgico prolongado, si un procedimiento se demora más de lo que se espera para ese procedimiento, pues es más tiempo en la mesa, más tiempo abierto, más tiempo susceptible a infección. Y por último, quería hablar de las suturas con las que pues, se cierra la herida, porque sabemos que las suturas multifilamento entre las hebras se pueden llegar a esconder, por decirlo así, esos microorganismos. Entonces, se prefiere cuando hay sospecha de infección, alto riesgo, utilizar las suturas monofilamento. Quería hablar ahora un poco de un índice que es el índice de riesgo NHSN. ¿Esto qué es? Es una herramienta epidemiológica, predice el riesgo de ISO en un paciente según 3 variables sencillas. Este no es para decidir tratamiento individual, sino para comparar el riesgo, la calidad y los resultados entre hospitales. Es decir, no predice al paciente, sino que evalúa al sistema de salud. Son 3 criterios, no vamos a ir muy a fondo en cada uno, pero ¿qué es cada uno? El ASA es básicamente qué tantas comorbilidades tiene el paciente. Más comorbilidades, más riesgo de ISO. El tipo de herida, si es limpia, menos riesgo, si es contaminado, sucia, hay más riesgo. Y la duración quirúrgica, como dije anteriormente, si se pasa al percentil 75 de tiempo que está establecido para lo normal de ese procedimiento, se le da pues como más valor a esta escala. Y a más factores que hayan, mayor tasa de ISO. Si les interesa en algún momento mirar un procedimiento, cuánto debería durar, pues o cuánto es como el tiempo establecido, se puede buscar en la página de la NHSN. Y ellos tienen como su estudio de cuánto debe durar cada procedimiento. Bueno, ahora seguimos con la clínica. Generalmente la infección de la herida quirúrgica se hace evidente desde el tercer día. Importante diferenciar como
cuáles son los síntomas que están más presentes entre las superficiales y las profundas. Entonces, las manifestaciones de las infecciones superficiales, que son aquellas que penetran o se limitan a la piel, el tejido celular subcutáneo y la grasa, son principalmente locales. Tenemos pues edema, dolor, eritema, calor. Pueden o no presentar secreción purulenta o apertura de la herida. Mientras que en las manifestaciones de las heridas profundas, aquellas que afectan ya los tejidos como fascias y músculos, además de los signos locales que pueden ser observables o no, pueden ser evidentes otras manifestaciones como por ejemplo flictenas, crepitación en la herida, signos de isquemia o necrosis. En estos pacientes pues vamos a ver que las manifestaciones sistémicas son muy frecuentes, sobre todo hablando de la fiebre, la taquicardia y la leucocitosis como las más importantes. Sin embargo, pues también pueden presentar escalofríos o malestar general. Recordar que estas manifestaciones sistémicas normalmente suelen asociarse también a focos no controlados. Importante pues tener en cuenta que las manifestaciones también pueden variar según el procedimiento que se le realiza al paciente. Ahora, si hablamos de los pilares diagnósticos, pues para diagnosticar una ISO, eh, es importante que quede muy claro que, pues, a pesar de que son cinco, los más importantes o el diagnóstico de una ISO se hace básicamente o en su mayoría por la evaluación inicial del paciente y el juicio del cirujano para determinar con certeza que es una ISO. Por eso, pues como en este pequeño esquema tenemos en toda la base la historia clínica y el examen físico, ya que una historia clínica completa acompañada de un buen examen físico serían la base de nuestro diagnóstico. Importante pues preguntar por antecedentes quirúrgicos, el tiempo posoperatorio, los síntomas generales y los síntomas locales, ¿cierto? Segundo, tenemos el juicio del cirujano y también los hallazgos intraoperatorios que este se encuentra dentro de la cirugía, ¿cierto? Algunas guías consideran el juicio del cirujano como un criterio diagnóstico y se apoyan de hallazgos intraoperatorios al abrir la reherida o intervenirla. Podemos encontrarnos con pus purulenta, pus profunda, perdón, necrosis, abscesos y otros signos que pueden ayudarnos a confirmar el tipo, la severidad y que también nos dirigen a cambiar o no el enfoque del paciente. Importante definir la clasificación tanto anatómica y temporal, es decir, definir si es una ISO superficial, si es una ISO profunda, si es una ISO órgano-espacio. Esto es fundamental, pues, al igual que indagar por el tiempo, es decir, si ocurrió dentro de los primeros 30 días o en 90 días cuando el paciente tiene material protésico. Son factores, pues, que nos ayudan también a determinar, pues, el diagnóstico de ISO. Y tenemos por último la microbiología, que esta puede ser necesaria o no para el diagnóstico. El cultivo pues, de muestras adecuadas tomadas de forma aséptica y bajo las indicaciones adecuadas pueden o no apoyar el diagnóstico y orientar el tratamiento. Sin embargo, pues ahorita más adelante vamos a ver que la microbiología no se utiliza para todos los tipos de ISO, que se deja más que todo para las ISOs más complicadas o ya sea profundas o órgano espacio y que para las ISOs superficiales realmente la microbiología no se considera un criterio diagnóstico. Entonces, iniciamos con el diagnóstico de una ISO superficial. Mm, Aquí tenemos los criterios, son inicio después de las 72 horas y menor o igual a 30 días posoperatorio, más que se afecte obviamente la piel o el tejido subcutáneo y que tenga alguno de los siguientes. Drenaje purulento, microorganismo aislado, que como sabemos, esto realmente no se hace en todas las ISO superficiales y realmente no se recomienda en todas las ISO superficiales. Más adelante daremos las indicaciones para hacer cultivo y en este tipo de ISO y los signos locales que siempre tienen que estar presentes. Por ejemplo, un paciente de 7 días postoperatorio de hernioplastia consulta con dolor en la incisión, enrojecimiento, calor local y salida en el pus pues por un segmento de la herida, es decir, presenta síntomas locales, eh, ya se ha demostrado, pues, o sea, en la clínica dijeron que la infección está limitada a la piel del tejido subcutáneo. Al abrir la herida, vemos que no hay colecciones, masas, se le hace PCR y hemograma en donde no sale ningún dato anormal y tampoco se cuentan con datos que tengan compromiso de fascia o músculo. Si analizamos como que estos criterios realmente los cumpliría todos y pues nuestro diagnóstico como principal
sería pues asociarlo a una ISO superficial. Lo más común es confundir este tipo de ISO con la puntitis, o también llamada pues infección de punto de sutura o stitch abscess. Esto no se considera realmente una ISO y se define más que todo como una reacción de cuerpo extraño que va a generar inflamación o una pequeña supuración localizada únicamente en el sitio donde se penetra el punto o la grapa. Podemos ver que a diferencia de una ISO superficial, esta es mucho más local y limitada al punto del trayecto del mismo, y casi siempre mejoran al retirar el punto de la grapa que se encuentra infectado. Aquí les dejo un pequeño diagrama mostrando sus principales diferencias, entonces para tenerlo en cuenta. Seguimos con el diagnóstico de la ISO profunda. Aquí tenemos también los criterios. Es un inicio mayor de 72 horas, que se encuentre antes o igual a los 30 días posoperatorios o 90 días en caso pues se encuentre con material protésico, compromete tanto la fascia y el músculo y presenta alguno de los siguientes. Antes de seguir, es importante tener claro, y como lo dijo mi compañera pues al inicio de toda esta charla, que es como el mensaje que más queremos que se lleven luego de que finalicemos, es que no todo lo que cumpla criterios de ISO profunda será una infección. Puede ser una complicación inflamatoria, mecánica o hasta esperada en el postoperatorio. El diagnóstico realmente va a depender del contexto clínico del paciente. Sin embargo, pues dentro de los criterios tenemos que estos pacientes pueden presentar drenaje purulento. Recordar que no todos los drenajes purulentos, pues no, o que no todos los drenajes como tal tienen que ser infecciosos. La dehiscencia de la herida, es decir, la apertura de la herida. Recordar que esta también puede ser mecánica, no relacionada a una ISO, por ejemplo, en un paciente que esté obeso o que tenga tos intensa, la herida se puede abrir, ¿cierto? También los pacientes que presenten fiebre, el dolor local. Recordar pues que en el posoperatorio es esperado que el paciente pueda presentar dolor y pues la presencia de absceso, que a veces no simplemente es un absceso, sino puede tratarse de un seroma o un hematoma mal interpretado, por ejemplo, la presencia de colección en la herida, el dolor, y pues que a veces pueden presentar una febrícula. Entonces también es importante diferenciar eso. Cuando se considera que hay mayor probabilidad de ISO, cuando el drenaje es purulento, es espeso y de mal olor, cuando el acceso es confirmado ya sea por clínica o por imagen, cuando hay apertura de la herida y signos claros de infección, y cuando también el paciente presenta un empeoramiento progresivo, que no es explicado por nada más o no tiene otra causa de explicación. Para finalizar, pues para poder como distinguir entre una ISO y buscar otros diagnósticos diferenciales, les recomendamos hacer estas preguntas. ¿Esto es esperable en el postoperatorio? ¿Hay otra causa más probable? ¿El paciente está empeorando o está mejorando? Seguimos con el diagnóstico de la disorden espacio, seguimos igual con los criterios de la CDC, inicio mayor a 72 horas, que sea menos de los anterior a los 30 días o 30 días postoperatorio o 90 si hay material protésico, que sea sobre todo intracavitario, ya esta nos va a llegar a afectar a un espacio u órgano, y que al menos una de las siguientes, que sea con drenaje purulento o que tenga un hallazgo imaginológico. Importante saber que al ver una imagen podemos ver que una hizo órgano espacio, pues obviamente se hace el diagnóstico con la imagen, ¿cierto? Pero hay que preguntarnos cómo nosotros llegamos a sospechar que hay una ISO órgano espacio antes de realizar una imagen o considerar que se necesita para confirmar el diagnóstico. Y aquí es donde vamos que nosotros sospechamos una infección de sitio operatorio órgano espacio en un paciente que pues, en el postoperatorio obviamente nos llegue con una respuesta inflamatoria sistémica y signos clínicos localizados en el órgano intervenido sobre todo, sin hallazgos que expliquen pues este cuadro a nivel superficial. Antes de enviar la imagen, como ya les iba mencionando, pues vamos a encontrar más frecuentemente a un paciente con fiebre, taquicardia, leucocitosis, una PCR elevada y un deterioro clínico que en muchas ocasiones no lo podemos asociar con otra causa. Antes de pedir la TAC podemos ver que hay un drenaje sospechoso,
no necesariamente tiene que ser purulento en ese momento, que puede haber un cambio de color en esa secreción, mal olor y que también está asociado a aumento del débito. Importante en el diagnóstico de este espacio, como lo mencioné al inicio, es que depende mucho del procedimiento que se le realiza al paciente, ya que los síntomas van a ser localizados, pues por decirlo así, a ese órgano o sistema. Por ejemplo, en una neurocirugía, pues si hay una ISO de organoespacio, pues sospechar si el paciente presenta cefalea progresiva, déficit neurológico, alteración del estado de conciencia, convulsiones. A nivel abdominal, que como sabemos es una de las cirugías más frecuentes, pues obviamente el dolor abdominal persistente que empeora sin causa aparente, distensión, un ilio prolongado, la intolerancia a la vía oral, síntomas como náuseas, vómitos, signos de irritación peritoneal, aunque pues las guías comentan que los signos de irritación peritoneal sí son como un hallazgo más tardío, ¿cierto? El hipo, el dolor referido al hombro, eso más que todo se encuentra en pacientes que tengan irritación en el diafragma. A nivel torácico, pues la disnea, el dolor torácico pleurítico, el derrame pleural sospechoso o la inestabilidad hemodinámica. Y a nivel de cirugías urológicas o pélvicas, obviamente el dolor pélvico, síntomas urinarios como disuria o secreción vaginal anormal. Eh, También es importante mencionar que hay que tener una alerta ante y sospechar una ISO espacio ante pues, las siguientes como banderas rojas, por decirlo así. Una fiebre persistente después del tercer a quinto día posoperatorio, un paciente que iba bien y luego se deteriora sin una causa aparente, sepsis sin foco evidente y un dolor localizado profundo no explicado por la herida. Ahora, ¿qué ayudas diagnósticas vamos a pedir? Siempre, pues, un hemograma y una PCR para evaluar si se le puede como aislar a otro diagnóstico y también, obviamente, evaluar el grado de infección y de inflamación de nuestro paciente. Ahora, como ya les venía mencionando en toda la charla, los cultivos de la herida no son para todas las ISO ni tampoco para todo tipo de paciente. Cuando nosotros pedimos un cultivo, cuando sospechamos síntomas sistémicos, ya que esto nos habla de una sospecha de infección profunda o sospecha de infección organoespacio. Cuando se requiere antibiótico sistémico, ejemplo en un paciente inmunosuprimido o que tenga material protésico. Cuando hay una colección y drenaje purulento susceptible de muestreo adecuado. Cuando hay necesidad de antibiótico dirigido por antibiograma. Sobre todo esto puede ser en pacientes que no mejoran con un tratamiento empírico, se necesita un manejo más dirigido. También en pacientes que ya tengan previamente una antibioterapia, pues para evitar resistencias y en infecciones recurrentes, también por lo mismo, para tener un manejo más dirigido en este paciente. También pues se indican en interés epidemiológico, incluyendo también aquí la superficial. Sin embargo, como sabemos, nosotros de rutina no tenemos, pues no hacemos estudios epidemiológicos. Ahora, con respecto a la elección de la imagen, si bien el pilar fundamental del diagnóstico, como ya se mencionó, es la clínica, las imágenes pues se usan como un apoyo, sobre todo en caso de sospechar ISO profunda e ISO espacio, y su uso se reserva solamente para estas dos. Entonces, nosotros, ¿qué esperamos encontrar en una imagen? Colecciones, abscesos, compromiso profundo y también evaluar o no la necesidad del drenaje. Tenemos que hay unas reglas generales sobre la elección de la imagen en una ISO, que son que la imagen no se utiliza si la ISO es claramente superficial y evidentemente clínica. El eco o la TAC solamente se utilizan si hay sospecha de colección e infección profunda y que recurrimos a una resonancia magnética si necesitamos ver con mejor detalle los tejidos blandos profundos, la columna, la médula, el hueso, o si la TAC o la eco no resuelven pues la duda de ISO. Entonces tenemos aquí la eco, es la primera opción ante la sospecha de colección superficial o colección drenable cerca de la herida. Sin embargo, pues recordemos que esta tiene peor rendimiento en pacientes que tengan obesidad, gases y curaciones, pues pueden dificultar observar algo en una ecografía y pues es menos útil en cavidades profundas y en la pelvis. Eh, con respecto al ATAC, es la elección en sospecha de colección profunda de infección organoespacio. Esta ayuda a visualizar gas, dehiscencias o extensión de la herida
Sin embargo, recordar que es menos sensible en comparación con la resonancia magnética, pues para algunos tejidos profundos, sobre todo en la columna. Y aquí es donde vamos que la resonancia magnética no es la rutina en toda ISO y se reserva solamente cuando necesito ver estos tejidos profundos que no puedo observar por la TAC, sobre todo columna o hueso. Y en sospecha pues, de columna, realmente hay muchos estudios que señalan que la resonancia magnética, ya sea con o sin contraste intravenoso, muestra muchísimo detalle tisular y reporta una sensibilidad del 96 y una especificidad del 94%, pues para esta indicación. Es decir, que la resonancia magnética sí o sí, vemos que hay sospecha de infección en columna, pues es nuestra primera opción. Ahora, con respecto a la prevención, digamos que es el pilar fundamental el cuanto al abordaje de una ISO. Pues más allá de pensar de cómo se debe tratar, debemos pensar en cómo podemos evitar que esto ocurra, ¿cierto? Y esta es como la primera intención de nosotros como futuros cirujanos o también como médicos generales. Entonces, para esto tenemos varias cositas. Tenemos el baño preoperatorio. Este, pues, tiene un impacto de reducir el riesgo de ISO de un 10 al 20%. Aquí lo que buscamos es evitar la contaminación bacteriana endógena del sitio quirúrgico. ¿Y qué se hace? Pues se les recomienda a los pacientes bañarse por completo con jabón o un agente antiséptico al menos una noche antes o el mismo día de la cirugía. También tenemos la profilaxis antibiótica, que más pues adelante haremos eh, un poco más de énfasis en ella, que esta pues obviamente evita una contaminación bacteriana tanto endógena como exógena del sitio quirúrgico y es la más eficaz en reducir el riesgo de la ISO, entre un 40 al 60%. Aquí pues hay algunas recomendaciones para tener en cuenta, como administrar antibióticos profilácticos según las guías basadas en evidencias, escoger el agente teniendo en cuenta el patógeno común, las guías y también pues obviamente la relevancia institucional y los antibiogramas locales. Iniciar la infusión del antibiótico dentro de los primeros 60 minutos antes de la incisión o 2 horas si se usa vancomicina o fluoroquinolonas. Ajustar la dosis y redosificar cuando sea indicado y suspender los antibióticos antes de cerrar la herida. Algo más importante también es la preparación del sitio quirúrgico, el control de la glicemia, la normotermia y el lavado de manos. Esto reduce el riesgo entre un 20 al 40%. Aquí evitamos la contaminación endógena y exógena del sitio operatorio, hablando pues de la preparación perioperatoria del sitio quirúrgico. Con esta preparación, pues como ya hablamos, evitar retirar el vello con rasuradora común y evitar también retirarlo si no se requiere durante la cirugía. También se recomienda usar solución antiséptica que contenga alcohol para la preparación de la piel, al menos pues que el uso de alcohol esté contraindicado. Por ejemplo, en procedimientos que involucran la mucosa, eh, por ejemplo los vaginales, pues aquí sí se recomienda utilizar soluciones con clorexidina o povidona y yodo que tienen baja concentración de alcohol. El lavado de manos del equipo quirúrgico también se considera como un factor para la prevención. Aquí evitamos una contaminación bacteriana exógena del sitio quirúrgico. Se recomienda utilizar un agente antiséptico adecuado que se pueda frotar o lavar las manos durante el tiempo recomendado. Esto pues ya sabemos que dependiendo del fabricante, pues ya sabemos también cuánto tiempo y de qué forma. Y pues recordar que normalmente se hace con clorexidina. El mantenimiento de la normotermia, esto obviamente evita pues que se llegue a una vasoconstricción que a posterior lleve a una hipoxia tisular inducida por la hipotermia. Aquí utilizamos dispositivos de calentamiento antes y durante la operación, sobre todo para mantener una temperatura ideal mayor o igual a 36 grados. El control de la glucosa, sobre todo para evitar la hiperglicemia. Se recomienda mantener la glucosa menor o igual a 180 miligramos sobre decilitros en pacientes diabéticos y no diabéticos durante el periodo posoperatorio inmediato. También tenemos a los protectores de herida, que estos pueden llegar a reducir el riesgo hasta de un 30-50%, sobre todo en cirugías abdominales. Aquí evitamos pues una contaminación endógena y exógena
y se recomiendan sobre todo pues, en cirugías abiertas, especialmente en procedimientos colorectales y de vía biliar. También tenemos las listas de chequeo. Estas disminuyen las complicaciones globales entre un 20 y un 30%. Aquí lo que tratamos de evitar es que se den malas prácticas durante el procedimiento. Se utilizan casi siempre las que recomienda la OMS y pues su objetivo principal es mejorar el cumplimiento de las prácticas óptimas que pues logren llevar a una prevención total de la ISO. Otros factores que pueden influir en la prevención de una ISO pueden ser, por ejemplo, la elección del material quirúrgico, ejemplo, la elección de suturas multifilamento, heridas sucias o contaminadas, como ya explicó mi compañera, pues esto obviamente aumenta el riesgo de ISO, entonces pues evitar en este tipo de heridas, este tipo de suturas, ya que también están asociadas con aumento de biofilms. El uso de guantes intraoperatorios, pues muchas guías hablan de usar doble guante y hacer cambio del guante externo cuando se vaya a hacer el cierre, como método de prevención de infecciones. En conjunto, es importante recordar que no se trata de aplicar solo una medida de prevención, sino que siempre el éxito se encuentra como que en la aplicación simultánea de estas estrategias para la prevención de la ISA. Ahora, si hablamos de la profilaxis antibiótica, esta, a diferencia de un antibiótico terapéutico, pues el antibiótico terapéutico nos va a llevar más pues, a tratar la infección, se emplea por tiempo más prolongado que la profilaxis y pues el objetivo principal del antibiótico terapéutico será pues controlar el foco infeccioso pues, de la infección que se dé en ese momento. Mientras que la profilaxis tiene como objetivo principalmente reducir el riesgo de la ISO, minimizar el efecto antibiótico en la flora del paciente, minimizar los efectos adversos, reducir la duración y el costo también del cuidado del paciente. Las indicaciones para la profilaxis son procedimientos de alto riesgo de infección, por ejemplo, heridas limpias contaminadas, y cuando una ISO pueda generar consecuencias catastróficas. Esto sobre todo en cirugías mayores o que se afecten pues, órganos vitales. Es importante pues, dejar claro que el uso de antibiótico profiláctico no sustituye pues, la buena técnica quirúrgica dentro del procedimiento previo pues, a la posibilidad de desarrollar una ISO. Si vamos con el tiempo de administración, pues este debe hacerse antes de la incisión o el procedimiento, es decir, de manera preoperatoria. Se hace mínimo 30 minutos antes de la cirugía, ya que pues los estudios dicen que la profilaxis realizada entre los 30 y 60 minutos y una hora previo al procedimiento, pues se asocian a mayor eficacia en la prevención de la ISO. Idealmente, pues las guías sí remarcan como que en la buena práctica una hora previo al procedimiento o 2 horas, como ya lo dijimos, si se hace con fluoroquinolonas o vancomicina. Se debe adecuar según el inicio de acción y la vida media de los medicamentos utilizados. Y también es importante ajustar al peso del paciente. Ahora, las indicaciones de repetir dosis intraoperatorias de profilaxis, esto no se hace en todos los pacientes, ¿cierto? Y ni tampoco con todos los antibióticos. Aquí debemos hacernos la pregunta, ¿todavía tengo niveles antibióticos en ese tejido? Si la respuesta es que no, no es suficiente los niveles antibióticos que tengo en ese tejido, entonces ahí sí debo de hacer como nuevamente una redosificación de la terapia antibiótica. Esto principalmente ocurre en dos situaciones. Cuando la vida media, cuando la cirugía dura más de 2 vidas medias del antibiótico, como sabemos, pues la vida media es el tiempo en que la concentración del fármaco pues cae aproximadamente a la mitad. Por lo tanto, si han pasado 2 vidas medias, se considera que ha bajado mucho esa concentración en los tejidos. Esto sucede mucho con fármacos que tengan vida media corta, por ejemplo, al usar cefosicina, que demora 2 horas, o la cefazolina, que demora 4 horas, pues es importante como llevar el tiempo y saber cuándo, en qué procedimientos, pues vamos a necesitar más antibiótico en este tejido. Importante pues aclarar que cada antibiótico pues tiene su propio tiempo de intervalo. Más adelante les mostraré una tablita que dice como el tiempo antibiótico de los principales, pues sí, de los que principalmente utilizamos. La otra indicación es la pérdida sanguínea importante. Muchas guías reportan que una pérdida sanguínea importante es mayor a 1500 mililitros. Entonces, la pérdida de sangre, pues,
Tiene implicaciones debido pues a que al perder la sangre el antibiótico se pierde junto a ella y al final pues el nivel en el tejido puede quedar por debajo de lo necesario para prevenir la infección. Es importante que quede claro que el tiempo para redosificar se cuenta desde que empezó la dosis preoperatoria, es decir, desde que se le dio al paciente la dosis antibiótica. Sin embargo, eh, esto, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces uno piensa que es desde que inició el procedimiento, pero no, es desde que se da la dosis de inicio de antibiótico profiláctico. Algo clave es que, no sé si han hecho la pregunta o si alguno tiene la pregunta también, porque yo me la hice cuando estaba haciendo, pues, la, la charla, y es, pues, qué pasa con los pacientes que estén recibiendo antibiótico terapéutico antes del procedimiento. Realmente no pasa nada, no hay ningún cambio en todo este proceso que les es explicado, realmente se mantienen las mismas indicaciones y tampoco pues determina la elección antibiótica. Ahorita, aquí les traje esta tabla, pues la lógica detrás de esta tabla es que los fármacos con vida media corta, como ya lo dije, la cefazolina o la cefoxitina, pues requieren dosis más tempranas, mientras que los de vida media más larga, como la ceftriaxona, el ertapenem, la vancomicina, normalmente no la requieren en una cirugía estándar. Pues aquí están las principales dosis que se utilizan en la profilaxis y pues el tiempo también de vida media pues de cada uno de estos fármacos. Ahora, es importante saber que la elección del antibiótico profiláctico se hace según el procedimiento, los gérmenes más probables y los patrones locales de resistencia, siguiendo pues los protocolos que cada institución pues tiene definido para ello. Aquí pues yo les quise traer una tabla con algunos ejemplos sobre el antibiótico de elección según cada procedimiento. Por ejemplo, podemos ver que la cefazolina es muy frecuente como primera opción en muchas cirugías limpias y contaminadas, pero no sirve igual para todas las cirugías. En la colorectal, por ejemplo, la IPSA recomienda una cobertura adicional más allá de la cefazolina que cubra también anaerobios. Y otras guías señalan que en las colectomías selectivas, pues también conviene combinarla con preparación intestinal mecánica y con antibióticos orales e intravenosos. Pues aquí están todos los procedimientos prácticamente. Abajo pues también les dejé la bibliografía por si quieren pues observarlos con mayor detenimiento. Eh, Ahora, ¿cuánto es la duración de la profilaxis? Anteriormente se decía que se debería suspender luego de las 24 horas postquirúrgicas y mencionaban pues algunas excepciones en donde debería extenderse a las 42 horas. Sin embargo, pues esta ya no es la tendencia actual más frecuente. ¿Qué nos dicen las fuentes como más recientes y pues, también la práctica más reciente? Que para todos los procedimientos, lo que se tiene en cuenta es que la profilaxis acaba cuando acaba el procedimiento, es decir, cuando se hace el cierre de la incisión. Pues no hay evidencia de que continuar antibióticos después del cierre disminuya la probabilidad de ISO y sí, más bien aumenta riesgos como Clostridium difícil. Por eso se recomienda suspenderlos junto con el cierre. Si hablamos del enfoque del manejo, antes como de dar las definiciones claves para el manejo de cada uno de los tipos de ISO, es importante o quería traerles esto como para hacernos algunas preguntas antes de tratar. ¿Necesita antibiótico? Aquí podemos hacernos la pregunta, ¿hay infección real o solo hay una inflamación posoperatoria? ¿Hay datos sistémicos como fiebre, leucocitosis o sepsis? Porque recordemos que no toda ISO es una infección activa. Si hay solamente, por ejemplo, inflamación local sin compromiso sistémico, pues el manejo simplemente puede ser local. ¿Qué antibiótico a quién y por cuánto tiempo? Preguntarnos, ¿es una ISO superficial, profunda, organespacio? ¿Hay compromiso sistémico? ¿Qué factores de riesgo tiene presente este paciente? Ya que, pues, la elección de antibiótico y a las personas que hay que darle, pues depende del tipo del ISO, la gravedad y el contexto del paciente. Requiere drenaje o cirugía. Preguntarnos, ¿hay colección, abscesos?
el foco es accesible, hay falla de tratamiento médico, ya que pues la presencia de colecciones nos cambia el manejo total de la ISO y recordemos que hay antibióticos que no penetran bien en abscesos, por lo que el drenaje, ya sea percutáneo o quirúrgico, suele ser necesario para lograr una resolución antes de colocar antibióticos en este tipo de pacientes. Preguntarnos, ¿el foco está controlado? Si hay retiro del material infectado, si se resolvió la colección, si persiste la contaminación. Podría decirse que es el punto más importante del tratamiento. Sin control del foco, es decir, presencia de pus, tejido necrótico, material infectado, el paciente realmente no va a tener una mejora aunque reciba los antibióticos adecuados. ¿Qué cuidados generales debo tener? Mm, Como sabemos, el diagnóstico clínico, pero la evaluación tampoco va a depender solo del antibiótico. El manejo adecuado de la herida, el control de la glicemia, el soporte nutricional y controlar pues todos estos factores de riesgo que identificamos en el paciente son claves también para su manejo. ¿Y cómo hago el seguimiento? Vemos la evolución clínica, cómo va la fiebre, cómo va el dolor, cómo van esos marcadores inflamatorios, la revaloración del sitio quirúrgico, requiere una imagen. Aquí lo que queremos llegar es que el manejo realmente es muy dinámico. Siempre que se considera como que reevaluar la clínica y los paraclínicos dentro de las 48 a 72 horas posteriores a el inicio de antibióticos. Así podemos identificar temprano una falla terapéutica y la necesidad de escalar el manejo o buscar otras complicaciones. Ahora sí, de manera como directa, ¿cuál es el manejo de una ISO superficial? El manejo de un ISO superficial lo podemos resumir en lo siguiente. Primero, la apertura de la herida, retirar los puntos, hacer drenaje local o curaciones en caso sea necesario. En este tipo de heridas, las curaciones suelen ser secuenciales y posteriormente realizar un cierre diferido por segunda intención. Eh, Como lo mencionamos anteriormente, no toda ISO superficial va a requerir antibióticos de rutina. Entonces, cuando sí consideramos un antibiótico en una ISO superficial, cuando hay presencia de síntomas sistémicos como fiebre mayor a 38, taquicardia o ante la sospecha de una infección de tejidos blandos que sea clínicamente importante, por ejemplo, una celulitis moderada, un eritema o induración mayor a 5 centímetros desde el borde de la herida, son factores que nos dicen como que este paciente necesita antibiótico. Ahora, con respecto al manejo de una ISO profunda, aquí importa tener en cuenta que hay que hacer cultivo adecuadamente tomado. Posteriormente, considerar si el paciente requiere o no una apertura de la herida, ya que pues no todas las ISO profundas van a requerir una apertura de la herida. O si más bien, pues en vez de abrirla requiere es primeramente un drenaje, preguntarnos eso, pues después del cultivo. También, luego, un antibiótico empírico amplio, hacer desescalonamiento a las 48 y 72 horas posterior al antibiótico, curaciones y cierre diferido en cuanto se haya considerado abrir la herida. Se considera que el manejo para este tipo de ISO son entre 7 a 10 días. Eh, Las recomendaciones para desescalar se hacen según el microorganismo que se encuentra aislado. Entonces aquí les dejo pues las opciones que hay para Ble, para estafilococo y para Pseudomonas. Es importante recordar que el ertapenem pues, está contraindicado en pacientes que estén críticamente enfermos, shock, desnutrido o con hipoalbuminemia de ingreso. Entonces ya aquí no utilizáramos el ertapenem, sino que intentaríamos con el imipenem, por ejemplo. Si hay falla renal, antecedente de convulsiones o alteración neurológica, pues el imipenem ya no debería utilizarse, sino que debería reemplazarse por el meropenem. Y pues para la vancomicina, las guías nos sugieren hacer niveles Bayes antes de aplicar la cuarta dosis en cuanto sea utilizada. Sin embargo, pues aquí les traigo también como algunos como sugerencias o ejemplos para el tratamiento. Si es, por ejemplo, intratorácica, se recomienda vancomicina más efepime o imipenem. E intraabdominal se refiere a metronidazol. Esto es un ejemplo, pues recordar que el manejo siempre se hace basado en la epidemiología y pues los protocolos locales hospitalarios. Ahora, el manejo de una isórgano espacio se basa básicamente en el drenaje quirúrgico, percutáneo cicolección, cultivo, antibiótico empírico de amplio espectro,
pues evaluar a las 48 a 72 horas ese antibiótico y hacer pues desescalar según el cultivo y el antibiograma. La duración ya en este tipo de ISO sí es mucho mayor. Se contempla en promedio de 10 a 14 días. No implica que el antibiótico se reduzca como a este límite. Realmente hay procedimientos que requieren más días pues, de tratamiento. Aquí, como en resumen, pues la intratorácica, la guía siempre recomienda como acomicina y cefepime, y la intraabdominal, el cefepime más metronidazol. Es importante recordar que nunca se debe desescalar el metronidazol, excepto si el tratamiento elegido pues, para desescalarlo cubre anaerobios. También podemos aislar hongos, aquí se utiliza el fluconazol y en enterococo se recomienda la ampicilina o la vancomicina. Tanto para hongos y enterococos el tratamiento se inicia solamente si pues, si hay presencia de aislamiento de ellos en el cultivo. Y súper importante y clave para el manejo de una inserción en espacio es que se hace según el procedimiento que se realiza, ¿cierto? O según el órgano que se encuentra afectado. Aquí también les traje la tabla, que es la tabla pues, de la guía del Hospital General. Entonces, aquí podemos ver que no todas realmente tienen una duración antibiótica de 10 a 14 días. Por ejemplo, en la osteomielitis demora de 4 a 6 semanas, en la endocarditis también 6 semanas. Entonces, pues esto varía mucho del procedimiento y pues obviamente también de las indicaciones hospitalarias. Eh, Listo. Ya para finalizar la charla, tenemos las conclusiones. Importante, pues aquí dejamos como las ideas clave, que nos parece como que si les quedó esto en la charla, pues nos dimos por bien servidas. Entonces, la ISO, pues es una complicación frecuente y clínicamente relevante. El manejo oportuno, pues cambia el pronóstico, es prevenible en gran medida y no hay una fórmula mágica para identificarla y tratarla, ya que se considera, como ya lo hemos tratado en toda la charla, es un espectro podríamos decir que 100% clínico en su mayoría. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Hola, hola, hola. Hola, doctoras, ¿qué más? Mucho gusto. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Juan Pablo, reciente de cuarto año de cirugía general. Eh, no, nada, yo quería felicitarlas a ustedes, pues, doctoras, porque lo hicieron demasiado bien. Vi su compromiso con esta charla, con la evolución pues, que tuvieron desde el primer momento que me la mostraron y ahora como la presentaron, con el empoderamiento y pues con la claridad sobre los temas que trataron, me hace sentir muy orgulloso. Estoy muy feliz pues, de haberlas podido asesorar y espero que esto no solamente les haya servido a ustedes. ¿Me das un segundito, por favor? Que espero que no solamente les haya servido a las médicas pues, que nos ayudaron, me acompañaron en este proceso, sino también a ustedes que reciben esta charla, porque la infección de sitio operatorio es algo que es inherente a todas las personas que nos gusta la cirugía. Independiente de la subespecialidad que vayas a escoger, si te gusta ortopedia, si te gusta ginecología, si te gusta otorrino, si te gusta cirugía cardiovascular, siempre vas a estar expuesto a las infecciones de sitio operatorio. Y así no te guste la parte quirúrgica, como médico general, también vas a estar expuesto a infecciones de sitio operatorio. Infecciones de sitio operatorio que van a estar presentes casi en un 30 o en un 25% de los pacientes que vas a tener en tu hospital. Entonces, constantemente existe una limitación y es que tratamos las infecciones de sitio operatorio como una sola entidad. Y las doctoras muy bien lo dijeron en sus conclusiones, la infección de sitio operatorio es un espectro clínico, no tiene un patrón clínico específico, ¿cierto? Y eso hace que entre diferentes especialidades, principalmente medicina interna, cirugía, bueno, quirúrgicas, no quirúrgicas, haya dificultades sobre verdaderamente, bueno,
este paciente tiene una ISO o no tiene una ISO, este paciente tiene una situación que amerite una reintervención quirúrgica o tiene una enfermedad médica concomitante. Muchos de mis profes dicen que, bueno, si usted recién lo operó del abdomen y el paciente no va bien, la primera causa que yo debo descartar es que va mal, es del abdomen. Y eso es la pura realidad, ¿cierto? Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces, ¿sí? Esta puede ser la causa, pero una minoría de las veces existen otras causas que no son infección de sitio operatorio, ¿sí? Espero que les haya gustado, no me voy a extender mucho, pues les agradezco a todos su participación, su acompañamiento y nuevamente felicitaciones a las doctoras. Muchas gracias, Juan. ¿Alguien más tiene No alguna sé, sugerencia, opinión, alguna, pregunta? alguna tengo una pregunta, lo que sea, estamos pendientes.